Buenos días. Esta es una mesa un poco distinta de las anteriores, por lo menos de las dos últimas que hemos visto. Como ha dicho el presentador ya, es una mesa no solo porque somos solo dos, que es ya una reducción significativa. En realidad es una en esta mesa es protagonizada por Adela Cortina. Yo aquí solo estoy para suscitar que ella nos hable de las cosas que ha contado en su libro y que a mí me han llamado la atención. Son muchas, pero tendremos que hacer una pequeña selección porque es un libro importante y es un libro en el que ella hace un repaso del presente y también una anticipación de lo que puede ocurrir en el futuro a partir de un pensamiento, digamos, clásico, de un pensamiento que en todo momento tiene a Immanuel Kant como referencia principal. El libro, que es este, es un libro que está dedicado por la autora a conmemorar también el 300 aniversario del nacimiento de Kant, que podríamos llamar padre intelectual de la Ilustración, ¿no? Y por tanto todo el libro respira a Kant y analiza el presente desde Immanuel Kant. Así que mi primera pregunta va a ser sobre este mismo tema y voy a empezar leyendo las primeras frases de Kant en su precioso escrito de ¿Qué es la Ilustración?, ¿no? Dice Kant: Ilustración es la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Minoría de edad es la imposibilidad de servirse de su entendimiento sin la guía de otro. Culpable cuando la causa es la falta de valor. Por eso Kant recomienda, como es bien conocido, lo que ha pasado a ser el lema de la Ilustración: sapere aude, atrévete a pensar. Adela, en el presente, ¿estamos siguiendo los pasos que la Ilustración nos habría marcado? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a estar aquí esta mañana y muchísimas gracias a José María por tomar esa tarea que en realidad la hace por pura generosidad, porque él tenía que ser ponente y no estar aquí nada más potenciando el diálogo. Empieza por donde más me gusta, es decir, por la Ilustración, y precisamente con esa expresión kantiana de qué es la Ilustración. La Ilustración es justamente salir de la minoría de edad, atreverse a servirse de la propia razón, juzgar por sí mismo y no ponerse en manos de los demás, y andar siempre como con andadores que otros te van marcando el camino. La pregunta me parece fundamental para el tiempo en el que estamos, y yo a la pregunta que me hace José María, hemos progresado en este terreno de la Ilustración, nos servimos de nuestra propia razón, somos ciudadanos realmente autónomos, ciudadanos que pensamos por nosotros mismos, que no nos dejamos manipular, que tomamos nuestras decisiones. ¿Somos todo eso o en realidad estamos siguiendo todos esos movimientos que vienen por las plataformas, que vienen por los medios, que vienen, y además ahora a una velocidad de vértigo? Estamos en manos de todos esos pensamientos. Yo creo que lo más importante que tiene el ser humano es la capacidad de ser autónomo, de tomar sus propias decisiones, de actuar por sí mismo y además de hacerlo con otros. Y me temo que no estamos progresando mucho en autonomía. Justamente a la pregunta que me hacía José María, yo quería recordar que hay dos lados en la Ilustración muy importantes. En uno es el progreso técnico, el progreso científico-técnico. Ahí hemos progresado enormemente la humanidad y ojalá sigamos progresando mucho más, porque es un auténtico beneficio para la humanidad todo lo que nos ha traído la ciencia y la técnica. Eso es extraordinario. Y en este caso la inteligencia artificial es justamente uno de los grandes logros que empieza el siglo pasado. Es que no puede ser más reciente. La inteligencia artificial es un avance de último momento, un progreso de último momento, y desde luego la ciencia y la técnica han progresado enormemente y la inteligencia artificial es un auténtico beneficio para la humanidad si se sabe tratar bien, obviamente. Pero hay otro lado también
que marca el progreso y es el de la razón moral, la razón política, la razón jurídica. Eso no es la ciencia y la técnica. Eso es el lugar desde el que desarrollamos la ciencia, desarrollamos la técnica. ¿Ha progresado la humanidad tanto en el terreno moral, en el terreno político, en el terreno jurídico, como en el terreno científico-técnico? A mí me encantaría hacer un diálogo ahora con todos los presentes y que fueran diciendo si sí o si no, pero ya doy la respuesta ya que tengo el micrófono. Desgraciadamente, sí en las declaraciones, cuidado, no nos confundamos, porque mis alumnos siempre me decían, no hemos progresado nada, estamos exactamente igual que en tiempo de... No, estamos exactamente igual, hemos progresado en declaraciones, hemos progresado mucho. Ahora ya no se puede decir que un ser humano puede ser esclavo y nadie tiene nada que decir, que las mujeres son inferiores y nadie tiene nada que decir. No, eso ya no puede decirse. Claro que hemos progresado en el ámbito de las declaraciones. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 es un progreso brutal, más que cualquier progreso técnico y científico. Pero todavía queda mucho camino para andar y poner en marcha. Y en ese terreno estamos muy atrasados porque, lo he dicho muchas veces, las declaraciones no se convierten en realizaciones. Y creo que ese es nuestro desafío, que las declaraciones se plasmen también en realizaciones. Todos los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, todo eso se tiene que poner en realizaciones. Y viene la pregunta, ¿la inteligencia artificial puede ayudar para todo eso? ¿Me lo preguntas, José María? No. Pregunta cualquier otra cosa, pregunta lo que quieras, pero creo que es importante, tenemos que decir si la inteligencia artificial nos ayuda para todo esto o sencillamente, bueno, yo enseguida me callo, que conste, pero voy a decir muy brevemente, porque tiene que ver con el título del libro, que es Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial. Ética e ideología. ¿Qué es una ideología? Pues una propuesta que no se puede verificar empíricamente, que se mantiene en el aire y no se puede verificar empíricamente, pero que ayuda a las clases dominantes a seguir manteniendo dominadas a las clases que ya lo están. Es decir, que es un paso que tiene que ver con el mundo moral y con el mundo político. La inteligencia artificial es una ideología. Es decir, es una propuesta que se está haciendo y que no se puede constatar, pero que les está ayudando muchísimo a los de Silicon Valley, les está ayudando muchísimo a los chinos, les está ayudando muchísimo a los indios, está ayudando en el nivel mundial a una serie de países, a una serie de empresas, a una serie de puestos que necesitan que la gente invierta ahí. Y efectivamente, cuando se promete que vamos a conseguir acabar con la muerte, vamos a conseguir acabar con la enfermedad, la gente dice, yo eso, ahí me gasto todo el dinero que haga falta. Yo ahí apuesto lo que haga falta. Es un terreno de inversión muy importante. ¿Estamos en una ideología o estamos realmente en ética? Esa es en principio la pregunta, ¿no? Esa, y tomándolo desde esa misma perspectiva, ¿estamos ante un determinismo tecnológico, que es la idea de que en realidad la tecnología ya lleva su propio vuelo y nosotros solo vamos detrás de ella y no podemos hacer nada ni siquiera para dominarla en el fondo, sino que los hombres, los humanos, estamos yendo detrás de ella? En ese sentido, volviendo a un determinismo en el destino que nos quita más autonomía todavía. Es decir, que la ciencia va sola. Bueno, pues, José María, yo eso lo tengo clarísimo y me pone nerviosa la gente que dice es que ya no somos libres, ya estamos determinados, porque nos mandan continuamente anuncios de tal cosa y tal otra, y como ya tienen mi perfil tomado, me mandan justamente anuncios de aquello que me puede interesar, porque efectivamente las plataformas lo que hacen es recabar información de las gentes para saber cuál es su perfil y enviarles propaganda en un sentido o en otro.
Puede ser propaganda comercial si estamos en un país democrático y puede ser propaganda absolutamente totalitaria si se está en otro tipo de país. ¿Y que me manden a mí propaganda quiere decir que yo asuma todo lo que me mandan? Es mi pregunta. ¿Por qué la gente tiene la sensación de que está determinada porque le mandan propaganda de una cosa o de otra, porque le tienen tomado su perfil, porque no tienen más remedio que seguir lo que les están proponiendo? Por favor, el bien más sagrado es la libertad. La libertad consiste en decir no cuando algo no me interesa y en decir sí cuando algo sí me interesa. Y me pueden mandar una cantidad de propaganda, toda la que se quiera, que si a mí no me interesa, puedo decir que no. Voy a decir un detalle que es absolutamente revolucionario y contrarrevolucionario. No tengo teléfono móvil. Muchas gracias. Me acuerdo que llegué una vez a una entrevista, que me iban a entrevistar de no sé qué, y cuando me dice el entrevistador, porque en el teléfono móvil, y yo dije, no tengo teléfono móvil. Vamos a hacer la entrevista sobre eso, mi vida sin teléfono móvil. Bueno, ¿se puede decir que no al teléfono móvil? Es difícil, os lo digo. En ocasiones me encontraron unos apuros enormes por no tenerlo. Pero también es verdad que tenemos la capacidad de decir no y decir sí. El bien más preciado es la libertad, como dicen los anarquistas. El bien más preciado es la libertad. Entonces, en ese sentido, determinismo jamás. Por supuesto, no el de Edipo Rey, etcétera, y todas esas leyendas tan preciosas de la antigüedad, por supuesto que no, pero el actual tecnológico tampoco. Los seres humanos seguimos teniendo las riendas de nuestra vida, no nos las pueden quitar. Y de hecho en el libro una de las cuestiones en las que pones más énfasis cuando se habla de los robots, cuando empezamos a hablar ya de los robots, no de los antiguos, no de aquellos robots para los que Asimov hizo sus leyes en los años 40, donde parecía muy fácil hacer la ética para los robots, o poco después los otros robots un poco todavía al servicio de los humanos, en el que lo habíamos pasado a que la ética no la debían tener ya solo los robots, sino los constructores de robots, que es un poco el papel de la Unión Europea también en la ley reciente. Pero tú discutes mucho precisamente el concepto de autonomía, diciendo que autonomía de verdad solo la tiene el ser humano y no podrán llegar los robots en las siguientes generaciones de robots, no podrán llegar a esa autonomía, sino a independencia en la acción, dices. Sí, yo voy a contar una pequeñísima anécdota. La primera vez que yo di una charla sobre inteligencia artificial, había un compañero de la universidad, yo soy de Valencia, era en la Universidad de Valencia, y había un compañero de la Politécnica que era ingeniero, y yo dije, la inteligencia artificial no puede ser autónoma, solo son autónomos los seres humanos, los robots no pueden ser de ninguna manera autónomos. Y un compañero me esperó, el ingeniero, y me dijo, sí que pueden ser autónomos. Lo que no son es autómatas. Pido a todo el mundo reflexión sobre estos términos. En filosofía estamos disfrutando enormemente con todos estos términos porque hay que precisarlos y hay una confusión inmensa. ¿Es lo mismo ser autónomo que no ser autómata? Efectivamente, los robots no son los autómatas, esos que conocíamos antes, un muñequito que se mueve con un juego de un relojito. No, no son autómatas, eso es verdad. Pero la pregunta es, ¿son autónomos? ¿Pueden tomar decisiones por sí mismos? ¿Pueden decidir hacia dónde quieren ir y qué medios quieren emplear? ¿Pueden determinarse a sí mismos? ¿Pueden actuar por unos valores que son más elevados que el del egoísmo? La pregunta es muy importante porque en este momento se está hablando, y todos lo habréis visto, porque aparece en la literatura de todos los días y además aparece en los periódicos. Se habla de robots autónomos, de armas autónomas, los famosos killer robots, los robots asesinos, que hubo
una protesta enorme porque hay robots que son asesinos y se ponen en su mano la vida de una gran cantidad de gentes. Pero la gran pregunta siempre es, ¿los robots son asesinos y son autónomos? ¿Toman las decisiones por sí mismas? ¿O hay una serie de personas que los han programado ya con un programa determinado? Y lo que pasa es que en los momentos concretos actúan con lo que se llama independencia de terceros. Es verdad que en ese momento no hay que darle a la tecla, sino que ya está programado el robot y entonces lo hace él. Y es un robot asesino, efectivamente, pero él no es asesino, no se le puede llamar asesino. Los asesinos son los que han creado al robot y lo han puesto en el mundo, y él actúa con independencia de terceros, pero no es en absoluto autónomo. Me parece que es muy importante lo que estoy diciendo en este momento y creo que no ponéis una cara suficiente de atención como para entender qué es lo que estoy diciendo, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque lo que puede pasar con la inteligencia artificial es que en muchas ocasiones acabemos eludiendo responsabilidades. Y eso a mí me da pavor. Cuando se dice que el robot es el que es asesino, que el coche es el que es autónomo, que la inteligencia artificial, lo habéis dicho en la mesa anterior, son los que deciden. A mí me dan ya el programa hecho, el profesor coge ya el programa hecho, se lo ha hecho ChatGPT, le han dado por minería de datos al médico una serie de soluciones que pueden venirle a cuento, o al abogado, se lo han dado ya todo puesto en su mano y no tiene más que decir adelante. Mucho cuidado, porque el único ser que hay en la creación hoy en día que puede asumir responsabilidades es el ser humano. Los robots no pueden asumir responsabilidades. Los animales no pueden asumir responsabilidades. Nosotros sí, y las responsabilidades tienen que cargar sobre nosotros. Con lo cual, lo que nos ofrecen los algoritmos famosísimos, lo que nos ofrecen son soluciones. Ante un tema, te dan un conjunto de soluciones y puedes echar mano de ellas, pero eres tú quien tiene que decidir por qué solución te decides. Las decisiones son nuestras. Y voy a decir dos frases que me parecen muy importantes. Da mucho miedo esa desresponsabilización porque pensar cansa. No es una broma. Psicológicamente es así. Pensar agota. Y decidir cansa. Tomar decisiones cansa. Es mucho más cómodo decir, dámelo hecho. Que me lo diga ChatGPT. Que me dé el resumen, que me dé la respuesta, que me dé todo. A mí eso me da mucho miedo que ocurra cuando una persona tiene que defender en un juicio y tiene un montón de materiales que tiene que decidir y se lo da hecho ya el algoritmo. Hay que hacer un esfuerzo enorme para decir, no, tiene que pasar por mí. Y con muy buen acuerdo, la Unión Europea siempre, en sus propuestas, dice siempre una decisión que afecte a humanos tiene que pasar por un ser humano que es el que tome la decisión. Porque si no, como decidir cansa, delegaremos todas nuestras decisiones en los algoritmos, en lo que nos viene. Y habéis estado hablando de los sesgos. Eso de los sesgos es fundamental, porque te dan un algoritmo que ha sido entrenado con gentes de otros países, con gentes de otras tal, y tú lo tomas y lo aplicas. ¿Por qué? Cuando yo estudié teorías del consumo, encontré una cosa muy sencilla. ¿Qué es lo que la gente consume? Lo que le resulta más cómodo. Me quedé impresionada. No se me ocurrió que la razón poderosa fuera qué es lo que resulta cómodo. La gente optamos por la comodidad. Y yo recuerdo un precioso chiste del Roto que tenía un señor perplejo con dos cosas enfrente, dos posibilidades, me gusta, no me gusta. Y debajo ponía manual de filosofía. Me gusta,
no me gusta. Al final acabamos con me gusta, no me gusta, no tomamos decisiones por nuestra cuenta y si no tomamos decisiones y si no hacemos la vida nosotros, nos la hacen otros, que es justo lo contrario de la Ilustración. Volvemos a la minoría de edad, como diría Kant. Y una cosa más que también es otra parte del libro, otra parte muy importante del libro. De hecho está en el subtítulo. El subtítulo es El eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada, ¿no? Dice Adela Cortina en esa parte los riesgos de manipulación que hay en una sociedad tecnologizada y con redes. Y esos riesgos de manipulación son los que pueden acabar poniendo en peligro la propia democracia, si es que caemos otra vez en la minoría de edad, que diría Kant, ¿no? Ella habla de unos cuantos problemas principales de esa situación de manipulación fácil. Habla de la época, de la era de la posverdad, que dice Adela con muy buen criterio, ¿y por qué no llamarla la era de la mentira? Habla de la espiral de silencio y pone una frase de Nietzsche demoledora, como siempre Nietzsche. Dice que nos entendemos mejor con nuestra mala conciencia que con nuestra mala reputación. Habla de los nuevos inquisidores en las redes, de la espiral de silencio y de los algoritmos anónimos que toman decisiones y en los que confiamos. En definitiva, esa etapa de la vida en la que confías en que los demás tomen por ti las decisiones, solucionen por ti los problemas. Esto es el eclipse de la razón comunicativa y esto es lo que ha dado o da el triunfo a esa otra clase de razón, que es la razón instrumental o la razón estratégica, ¿no? Esto acaba llevando a las sociedades a la polarización y de nuevo a las tribus. La espiral de silencio es para unos. Los otros viven felices en su comunicación, en su comunidad, porque ellos no están en la espiral de silencio, pero se han incomunicado con los demás, ¿no? De modo que eso es un riesgo para la democracia, como lo es la propia era de Internet, que tiene unas enormes ventajas. No estamos aquí discutiendo eso, por supuesto, tiene unas enormes ventajas, pero también tiene riesgos. Hay una frase que cita la profesora Adela Cortina que a mí me encanta: somos como leemos. ¿Y cómo leemos en la época de Internet? Pues leemos poco y poco profundo. De manera que cada vez nos cuesta más leer algo profundo y, por consiguiente, estamos a merced, en realidad, de ideas triviales o, lo que es peor, estúpidas. Pues totalmente. Esto de somos como leemos lo decía una psicóloga y entonces entendía que justamente esta economía nuestra o esta lectura nuestra, que leemos siempre fragmentos de aquí y de allá, y era un autor también que decía, cada vez me cuesta más leer un libro. Antes leía un libro de punta a cabo y lo reflexionaba, ahora voy a fragmentos y paso de aquí, paso de allá, y en eso miro un trocito de Internet y ahora miro otro trocito de acá y de allá, y voy leyendo fragmentariamente, pero no profundizo en nada. Eso es muy importante para la educación. Eso es muy importante para la educación, porque si la atención ya no podemos ponerla en un libro que nos leemos de punta a cabo con todo cuidado, intentando sacar sus consecuencias, como somos, como leemos, al final tenemos un punto de vista o una vida absolutamente superficial. Y la pregunta que se hacía este autor es, ¿nos está haciendo Internet estúpidos o al menos superficiales? Me parece muy importante. Es muy complicado que seamos solo superficiales y que vayamos leyendo por encima y seamos incapaces de leer un libro entero de cabo a rabo y de discutirlo. Afortunadamente hay muchos clubs de lectura en que la gente se reúne y entonces habla sobre ello y discute, pero como sigamos con esa superficialidad es terrible. Y después está ese tema que José María ha nombrado muy bien, que es el de la espiral del silencio. Es un tema importante.
las gentes nos callamos aquello que no va a ser bien acogido en público. Decía yo creo que era Tocqueville, que los seres humanos, las personas, tememos más al aislamiento que al error. Por favor, pensadlo un momento porque es terrible. Tememos más al aislamiento que al error. Y lo decía justamente porque el gran problema para la gente no es tanto la mentira o la verdad, sino el temor al aislamiento. Decía, hasta los tuaregs del desierto tienen miedo de la opinión pública. Tienen miedo de la opinión pública. La gente únicamente decimos en voz alta aquello que va a ser bien acogido. Y si solo decimos en voz alta lo que va a ser bien acogido, por una parte hay cantidad de gente que se autocensura, que se reprime, como han escrito algunos los libros de morderse la lengua. No decir aquello que no va a caer bien, hablar solo de lo políticamente correcto, de lo que está bien visto. Y entonces hay una gran cantidad de gente que sufre la autocensura y después, por otra parte, hay una gran cantidad de ideas valiosas que desaparecen del panorama. Eso es tremendo, porque los seres humanos necesitamos utilizar todas las ideas, todo el bagaje que tenemos, toda la riqueza para después tomar decisiones. Me parece que la espiral del silencio, que hace que una idea ya no se ponga en la calle, sino va a ser bien acogida, es terrible, porque entonces lo que nos lleva es la cobardía y lo que tememos más es, pues no la posverdad, eso es una tontería, la posverdad no existe. La verdad sigue existiendo y lo contrario de la verdad es el error y lo contrario de la veracidad es la mentira. Estamos en tiempos de mentira, no de posverdad, en los que se dicen mentiras, todas las que se quiera, y no penalizan en absoluto. Entonces a mí me parece que vivimos un panorama muy complicado en el que la inteligencia artificial está en medio y están las plataformas y están todas esas técnicas y se produce el eclipse de lo que se ha llamado la razón comunicativa. ¿Por qué? Porque hay muchos medios de comunicarse, pero no se utilizan, porque estar conectado no es estar comunicado. Estar conectado no es estar comunicado. Estar comunicado es tener la capacidad de hablar con otros, sea por el medio que sea, y tratar de hablar de cuestiones que son verdaderas, que son justas y que nos permiten hacer la vida juntos. A mí me parece que es muy importante que sigamos con esta idea nuestra de una ilustración que nos lleve a hacer una vida mucho más plena y mucho más justa y que lo hagamos desde el valor, desde el coraje de servirnos de nuestra propia razón. Para que no nos atropelle la música, un par de últimas preguntas breves. Una de las cosas que aparece en el libro y que no aparece explícitamente todo el tiempo, pero en varias ocasiones del libro aparece, porque es verdad, porque es así, es que la inteligencia artificial y esta nueva era, digamos, de la gran revolución tecnológica de este siglo, está haciendo también, reordenando el mapa mundi de los poderosos y de los menos poderosos. Y por consiguiente está haciendo que los que triunfen en esta carrera van a ser los poderosos durante un periodo de tiempo determinado de este siglo. Adela Cortina habla en el libro del caso chino, donde es el Estado el que gestiona esto, el caso americano, que es Silicon Valley, donde es el mercado, cuanto más desregulado mejor, el que gestiona esto. Y yo tengo dos preguntas. Una primera es que tenemos una novedad, y es que parece haber una alianza en este momento también en Estados Unidos entre el poder político y una parte al menos de Silicon Valley. Trump, Musk es una novedad, no es China, pero no es Silicon Valley en sentido estricto, porque el Estado ha dejado, si esa alianza va adelante, el Estado habrá dejado de ser completamente neutral en este aspecto. Y la segunda es Europa.
Europa está claro que desde el punto de vista tecnológico ha perdido ya bastante la delantera que le llevan los otros. Es como cuando uno empieza una carrera y a los 100 metros ya te das cuenta de que los dos primeros llevan 200 y tú vas por los 100 y entonces vas perdido. ¿Está Europa caminando hacia la irrelevancia en ese mundo nuevo? Bueno, pues me parece que las preguntas son importantísimas. La primera de ellas, efectivamente, ya Trump mostró claramente el consorcio que hay entre el poder político y el poder económico y que no le da ningún miedo poner sobre el tapete que pone en su gobierno a agentes que son de lo más elevado desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Vamos, son empresas que esas sí que dan dinero, más que la automovilística y más que la farmacéutica, es que han pasado por delante de todo eso y son las empresas que dan más dinero. Y por eso precisamente se las pone en su gobierno para demostrar claramente que no tiene ningún empacho. Esto ya ha dejado clarísima una situación en la que efectivamente quienes están muy bien situados, como decía muy bien el profesor Serrano, son por una parte los Estados Unidos, por otra parte China, por otra parte India, por otra parte ese tipo de países que efectivamente llevan mucho tiempo trabajando en inteligencia artificial. Y eso va a ser la cresta de la ola y los demás vayamos a ir detrás de ellos. ¿Qué pasa con Europa? Con la pobre Europa. Europa es una maravilla. Decía Ortega que España es el problema y Europa la solución. Ahora mismo es problema todo. Claro, España es problema y Europa es problema. Todos estamos problematizados. Con lo cual tenemos que responsabilizarnos. Por favor, no dejéis en manos de los algoritmos las decisiones de lo que tenemos que hacer en Europa. No tenemos más remedio que intentar promover nuestros grandes valores y no tenemos más remedio que también apuntarnos a la carrera de la inteligencia artificial. Por una parte, porque creemos que merece la pena, es una técnica que merece la pena para ayudar a los seres humanos, y yo me alegro mucho de que Ursula von der Leyen y los demás gentes de la Unión Europea ya han decidido que Europa se va a poner al tanto también en todos estos temas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no, como sabéis, dicen que quien tiene la creatividad es Estados Unidos, quien tiene la productividad es China y quien tiene la normatividad es Europa. Europa sabe hacer normas, dicen, hace muchas normas, pero los demás son los que llevan la delantera. No puede ser. Hay que intentar ponerse al día, aunque, como decía el profesor, estamos a años luz y no vamos a alcanzar ese tipo, pero habremos de buscar cómo hacer entre un consorcio europeo, una ayuda europea, por una razón. Por una parte, para sobrevivir, y por otra parte, porque Europa, a mi juicio, tiene un mensaje muy importante para la humanidad desde hace mucho tiempo. Y es un mensaje que tiene que ser oído. No es el mensaje neoliberal de Estados Unidos, ni el mensaje comunista de China, sino que es el mensaje de una socialdemocracia que tiene que ser bien hecha, que defiende los valores de todos los seres humanos, los valores civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Yo creo que esa es la esencia de Europa y lo que tenemos que transmitir. Pero si no vas acompañado con un cierto poder, nadie te hace caso. No sé si habéis hecho la experiencia de ver a quién se hace caso. Y se hace caso normalmente a quien tiene la capacidad de apoyar sus propuestas con algún tipo de poder del tipo que sea. Yo creo que efectivamente Europa se tiene, como se dice, que ponerse las pilas y seguir muy adelante con mucha fuerza e ir haciendo fortaleza porque tenemos un mensaje muy bueno. Muy bien, pues yo creo que con esta idea final y con este alegato europeísta del final nos quedamos todos satisfechos y muchas gracias a todos por atender y a Adela.